Muy buenas. Agradezco la invitación del doctor José Abreu a este excelente cuarto Congreso Internacional en Ciencias para el Desarrollo Estratégico hacia la promoción e intercambio de saberes. Esta ponencia se titula Pensamiento emancipador en la educación del siglo XXI. Mi nombre es María Fernández, docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Voy a comenzar esta ponencia con una cita de Paulo Freire. La emancipación parte del diálogo como un principio ético y político. Es desde el diálogo que la educación, siendo emancipadora, puede orientarse a los propósitos de los derechos humanos, a la construcción de la paz y de ciudadanías activas, críticas y participativas, al fortalecimiento de nuestras democracias y a la superación de las desigualdades y discriminaciones, la consolidación de sistemas públicos de educación que aseguren la gratuidad y la universalidad para todos y todas, y que sean emancipadores y garantes de derechos. Es tarea pendiente y urgente para los países de América Latina y el Caribe. He comenzado con Freire por ser el principal referente de la educación popular y del pensamiento emancipador, por cuanto ha realizado un aporte invaluable para el desarrollo de los movimientos políticos y sociales en América Latina, pues sus reflexiones han nutrido múltiples experiencias comunitarias a lo largo del mundo. Por lo tanto, esta disertación se versará sobre el pensamiento de Paulo Freire, en cuyo contexto se presenta el pensamiento emancipador. Las aportaciones de Paulo Freire se abren y nos abren al mundo por la comprensión y el conocimiento de la realidad, manteniendo la esperanza que nos lleva a trabajar comprometidos con el sujeto social, la praxis, la libertad, el diálogo, la autonomía, las relaciones de poder y la democracia. Por ello, promover, estudiar y actualizarnos a través de la lectura de Paulo Freire contribuye a enfrentar los desafíos de la educación en América Latina ante las políticas neoliberales. Hoy en día se mantiene vivo el pensamiento de Paulo Freire, haciendo énfasis en el proyecto pedagógico de liberación y emancipación. En las obras de Freire hay una profunda pasión por la libertad humana y al mismo tiempo una rigurosa y siempre renovada búsqueda de una pedagogía de la emancipación. De tal modo que el proceso emancipatorio freiriano parte de la intencionalidad asumida por todos aquellos que están comprometidos con la transformación de las condiciones de vida de las personas, tal como lo refiere Freire. El educador comprometido con la construcción de un proyecto político transformador ejerce una docencia volcada a la autonomía del educando, valorizando y respetando su cultura y su acervo de conocimientos empíricos junto a su individualidad. El proyecto de emancipación defendido por Paulo Freire también contempla el llamado al multiculturalismo, según el cual se tiene derecho a ser diferente, más aún en una sociedad democrática, la cual debe propiciar un diálogo crítico entre los pueblos de culturas diversas. A su vez, igualmente, en una nueva humanidad solo es posible a través de la ética de la solidaridad, que coloque a la justicia como centro de todo proceso civilizatorio. Esta construcción requiere de un compromiso para una educación esencialmente emancipadora, capaz de abrir caminos para una sociedad libre de todo tipo de opresión, que transforme la vida de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas desde la reflexión, el diálogo, el pensamiento crítico, desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles. En este orden de ideas, de acuerdo a los planteamientos de Freire, se amerita que la educación debe realizarse como práctica de libertad, siendo concretizada desde una pedagogía en que las personas oprimidas tengan condiciones de descubrirse y posicionarse como seres libres y sujetos de su propia historia. En este sentido, la educación debe preparar a los sujetos para que estén con el mundo, no solamente viviendo y construyendo su propia identidad, sino actuando para construir una sociedad más igualitaria y justa para todas y todos. Además, Freire plantea
una educación para la libertad, en el sentido de que los sujetos de la comunidad educativa sean libres para discutir y decidir de manera democrática y dialogada los contenidos programáticos de su proceso educativo para que sean pertinentes a la colectividad. Aunque la educación emancipadora esté presente en las consignas de personas y movimientos sociales que luchan por una educación pública de calidad, la perspectiva de la garantía de los derechos humanos y la libertad requiere todavía consolidarse en políticas públicas, currículos y prácticas educativas. A su vez, es necesario tomar en cuenta lo que señala Freire sobre la educación emancipadora. Educación emancipadora es aquella que permite asumirnos como sujetos sociales. Es necesario que la educación esté en su contenido, en sus programas y en sus métodos adaptada al fin que se persigue. Permitir al hombre y a la mujer llegar a ser sujetos, construirse como personas, transformar el mundo, establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la cultura y la historia. Una educación que libere, que no adapte, domestique o subjuzgue. La educación emancipadora debe contribuir para que las personas puedan superar cualquier tipo de opresión, dotando de significados y sentidos a su vida y realidad. Oscar Jara lo expresa así: educación liberadora de todas las opresiones y liberadora de todas nuestras potencialidades. En tal sentido, se espera que una educación de calidad garantice a las personas el aprendizaje de los conocimientos requeridos para su inserción e integración a la sociedad, desde el desarrollo de toda su potencialidad individual, social y profesional. En ese sentido, los centros educativos deben asegurar la transmisión y conservación de conocimientos acumulados por la humanidad en distintos campos del pensamiento científico, incluyendo la física, matemática, química, biología, educación física, literatura, artes, historia, geografía, sociología, filosofía y otras ciencias biológicas, artísticas y de las humanidades. Estos diversos conocimientos son fundamentales para que las personas vivan, convivan, ejerzan una profesión con dignidad y además conozcan su propia historia y tengan el repertorio necesario para enfrentarse a los desafíos de la vida, desde la lectura y comprensión de los fenómenos naturales, culturales y sociales, de manera crítica, sensible y bien informada. El acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los bienes y valores de la cultura, así como a la formación para los derechos humanos, la paz y la democracia, para el trabajo y el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y protección del ambiente, se garantizan desde una educación emancipadora y de calidad. ¿Cómo podemos en este siglo XXI lograr una educación emancipadora? Vamos a ver entonces de qué manera lo podemos entonces nosotros lograr. En primer lugar, los principios de la educación popular enseñan que la educación debe ser dialógica desde y para la promoción de relaciones horizontales, con pedagogías y prácticas promotoras de conciencia crítica respecto al mundo, capaz así de promover la transformación y la liberación. Una educación emancipadora promueve la conciencia crítica y por lo tanto libera y genera condiciones para que todas las personas puedan participar en igualdad en la vida económica, política, cultural y social en los distintos pueblos, países y comunidades. Del mismo modo, es necesario tomar en cuenta que esta educación requiere un sistema educativo que responda a la pluralidad, la diversidad de culturas y lenguas y además a la interculturalidad, que reconozca asimismo la multiplicidad de contextos de las y los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, permitiéndoles dudar, cuestionar, interpelar y desarrollar todas sus potencialidades. En ese sentido, se debe construir entonces desde la educación nuevas formas de ser y estar en el territorio, avanzando hacia la posibilidad de elaborar nuevas narrativas y visibilizar otras voces. Es clave para ello reconocer las propias particularidades e idiosincrasias, lo que se podrá realizar valorando cómo son las personas en su pluralidad y diversidad de identidades y a partir de la construcción colectiva y la participación crítica. En este camino es imprescindible contar con docentes con perspectivas críticas y desafiantes que confronten a sus estudiantes y que sean, como dice el profesor Henry Giraud, irreverentes y atrevidos en el desafío de la justicia social.
en interacción con el rol que juega la cultura popular y el compromiso crítico y ético de la educación. De esta manera, la educación debe contribuir a que las personas estén en sintonía a su tiempo y espacio, conozcan su territorio, contexto, historia y diversidad cultural. En este sentido, los espacios y procesos de educación informal, no formal y formal deben estar relacionados, siendo promotores de culturas y saberes, investigación, enseñanza y extensión, contribuyendo para la justicia económica, social y ambiental. De esta manera, la educación debe asegurar la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos acumulados por la humanidad a lo largo de la historia en distintos campos, pero superando la hegemonía de conceptos y miradas en base eurocéntrica u occidental, y a la vez tomando en cuenta y valorando las diversas saberes, culturas, lenguas y cosmovisiones de los distintos pueblos, lo que implica la inclusión de todas las personas con la misma oportunidad de aportar y aplicar prácticas y metodologías propias. Es fundamental integrar las perspectivas de la pedagogía feminista del mismo modo para la construcción de una ciudadanía activa, participativa y transformadora. Igualmente, es necesario tomar en cuenta lo que señala Claudio Naranjo. Los docentes deben estar preparados para aproximarse a sus estudiantes de forma afectiva y amorosa, para que sean capaces de conducirlos a los niños jóvenes al desarrollo de autoconocimiento, respetando sus características personales. Ese es el camino para formar personas más benévolas, solidarias y compasivas. En este sentido, el cuidado y el amor deben tomarse como principios éticos transversales en la educación. Las personas se educan en comunión, mediatizadas por el mundo, y el acto de educar es a partir de esa relación un acto de amor. Es en la alegría, la curiosidad y la complicidad que educadoras y educadores fortalecen a cada educanda y educando la pasión por aprender, descubrir, reflexionar, discutir y constatar. Esa es la mediación dialógica que se dará la verdadera pedagogía del amor, la cual debe ser vivida a través de la emoción, del cariño y del afecto. Una educación emancipadora debe considerar la relación intrínseca entre la educación, el arte y la cultura, la cual debe reflejarse en los sistemas y centros educativos, de manera que sean reconocidos como centros culturales en donde las múltiples manifestaciones no solo se expresen, sino que también se produzcan. El arte y la cultura también dialogan con el aprendizaje desde la alegría, la expresión, el juego, lo lúdico y la sensibilidad. Se debe proponer pedagogías y currículos que contemplen el trabajo educativo con el cuerpo, desde la conciencia, la expresión corporal, el movimiento, la danza, la educación física y otras alternativas que los centros educativos formales, los espacios populares y comunitarios nos brindan para liberar los cuerpos. Del mismo modo, se debe tomar en cuenta lo que señala Paulo Freire de la pedagogía de la esperanza. Él nos dice, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a pensar en educación. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella solo no gana la lucha, pero sin ella la fuerza flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez que necesita el agua incontaminada. De tal modo que entonces avanzar en este reto es un proceso de construcción cooperativa y compartida que exige mantener y alimentar constantemente nuestra esperanza por la educación y el mundo que queremos. Finalmente, para nosotros lograr en este nuevo siglo XXI la integración en todos los campos educativos del pensamiento emancipador, es necesario que entonces el docente asuma el reto de integrar este pensamiento para hacer que los estudiantes adquieran las competencias necesarias de analizar hechos, generando y organizando ideas, a su vez argumentando las opiniones y obteniendo claridad para expresarse a través del diálogo. En ese sentido, deben dotar a los estudiantes de instrumentos adecuados para que se puedan acercar mejor al interior de sí mismos, situarse en relación con los demás, regular la convivencia, cooperar con los otros y aprender de forma crítica y autónoma, en la cual debe estar implícita la claridad, precisión e integración de la información. Entonces no vamos a resignarnos con esta sociedad en la que vivimos.
no vamos a caer en el conformismo. Culmino con una frase de Paulo Freire. Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Gracias a todos.